Canadá es el segundo país más extenso y el país con la mayor línea costera del planeta. Es tan, pero tan grande que tiene una densidad de solo 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Y es que aunque Canadá albergue los mayores nichos de concentración poblacional cerca de la frontera con Estados Unidos, también cuenta con miles de islas, algunas del tamaño de España, pero con una población similar a la del diminuto Nauru. ¿Qué onda con las islas de Canadá? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Este video ha sido doblado y optimizado en 6 idiomas gracias a Brave. ¿Quieres mostrar tu contenido a una audiencia mayor sin gran esfuerzo? Yo lo estoy haciendo para obtener más visibilidad gracias a Brave. Con el link que te dejo en la descripción, obtén un 20% de descuento. Para comenzar, podríamos decir que Canadá no es solo un país con islas, sino, en gran medida, un archipiélago continental. De sus 9.9 millones de kilómetros cuadrados de superficie, casi 2 millones de kilómetros cuadrados están concentrados en sus islas, lo que representa 4 veces la superficie de España. Canadá cuenta con unas 52.000 en total, siendo el cuarto país con más islas solo por detrás de Suecia, Noruega y Finlandia. Lo más impactante, que muy pocas de ellas superan los 100.000 habitantes. La única que tiene más del millón es la isla de Montreal, que hace parte del archipiélago de Hochelaga, ubicado en la confluencia de los ríos San Lorenzo y Ottawa. Curiosamente, Montreal es también una de las islas más pequeñas. Con 499 kilómetros cuadrados, alberga a casi 2 millones de personas y la ciudad homónima es también la más poblada de la provincia de Quebec. Sí, en esa en donde hablan francés. Yéndonos al este, tenemos la isla de Vancouver, nombrada así en honor al explorador que navegó por la costa noroeste de América del Norte y que casualmente no alberga a la ciudad homónima. Sí, Vancouver ciudad está en la zona continental. Más bien, la isla alberga la ciudad de Victoria, la capital de la provincia de la Columbia Británica. Trasladándonos ahora al noreste, tenemos la isla de Terranova, la isla canadiense más extensa fuera del Ártico. Este sería el primer lugar al que llegaron los europeos. Ojo, dije llegar, no establecer tu virreinato y decírselo a los reyes católicos. En el asentamiento de Lance Húmedo se habría erguido Vinland, el territorio descubierto por el legendario Leif Erikson, tal y como se describe en las sagas nórdicas. Ya para el siglo XVII, Terranova sería el primer asentamiento inglés en el actual Canadá y, curiosamente, también el último territorio del país en ser abandonado. De hecho, fue un país independiente de Canadá, conocido como el Dominio de Terranova, que recién se decide por su integración en 1949. La isla del Príncipe Eduardo, también en la costa oriental del país, representa la provincia más pequeña de Canadá. No obstante, su capital, Charlottetown, es conocida como la cuna de la Confederación Canadiense. Es decir, es en donde nació la idea del país. Finalmente, la isla del Cabo Bretón, que hace parte de la provincia de Nueva Escocia y en donde se encuentra el famoso sendero Cabo Trail, nombrado en honor al explorador genovés Juan Caboto, el primer europeo en llegar a la parte continental de Norteamérica. Hasta aquí, hemos visto tan solo la punta del iceberg, las islas pobladas de Canadá que todo el mundo conoce y en donde no te pelas de frío. Trasladémonos al Ártico canadiense, en donde las islas no se miden por su población, sino
por su vastedad sobrecogedora, comenzando con la isla de Baffin, que con 507.000 kilómetros cuadrados es la quinta isla más grande del planeta. Baffin tiene una superficie mayor que España, pero cuenta con una población de 13.000 habitantes, similar a la de la diminuta isla de Nauru. A pesar de su escasa población, Baffin tiene una posición estratégica para el control militar del Ártico y el tráfico del Paso del Noroeste, así que es vital para la geopolítica canadiense. Además, se estima que pudo haber sido el origen de la cultura Dorset que precedió a los actuales inuits. La isla Victoria, por su parte, cuenta con una superficie de 217.000 kilómetros cuadrados, más extensa que Guyana o que Bielorrusia. El problema que aquí viven menos de 2.000 personas en dos asentamientos permanentes, Cambridge Bay y Uluk-Haktok. A pesar de necesitar muy pocos procesos administrativos, la enorme isla está dividida entre las provincias de Nunavut y territorios del noroeste. ¿Por qué y para qué? Ni idea. Yo tampoco le encuentro sentido. Este escaso poblamiento se entiende perfectamente, pues no te irías a vivir a un territorio con temperaturas inferiores a 40 grados centígrados, ¿no? Yo al menos no, que la semana pasada no quise salir a la calle con -3 grados aquí en Múnich. Yéndonos más al norte, tenemos la isla Ellesmere, apodada como la fortaleza del fin del mundo. Con 196.000 kilómetros cuadrados, tiene un tamaño similar al de Kirguistán o al de Senegal, pero si la gente no se va a Victoria, menos se iría a Ellesmere, en donde las temperaturas pueden bajar hasta -50 grados centígrados. En su punta se encuentra el Cabo Columbia, el punto más al norte de Canadá, a unos 796 kilómetros del Polo Norte. En Ellesmere también podemos encontrar la base militar de Alert, considerado como el asentamiento humano permanentemente habitado más septentrional de la Tierra. A pesar de su escasa densidad poblacional, las islas del Ártico canadiense tienen un gran valor, especialmente tras el deshielo ocasionado por el cambio climático, pues esto permite encontrar nuevos recursos mineros y petrolíferos, además de que se están generando nuevas rutas de transporte. El problema: posibles conflictos con sus vecinos del Ártico, Estados Unidos, Rusia y Dinamarca mediante Groenlandia. Canadá entra a la palestra geopolítica del conflicto del Ártico. De hecho, Estados Unidos no reconoce la total soberanía canadiense sobre el Paso del Noroeste, a pesar de que son aguas internas de Canadá. Tú sabes, ellos poseen Alaska y en algún punto se sobreponen, y de hecho también hay una disputa en la frontera marítima con la provincia canadiense del Yukón. Con Rusia también hay superposición de las plataformas continentales en algunos puntos, en donde se estima que existen grandes recursos que se seguirán descubriendo con el deshielo. Finalmente, con Dinamarca, se tenía la disputa de la isla Hans. Ya que hablamos de islas, cerremos con esta, ubicada entre la provincia de Nunavut y el municipio groenlandés de Ilulissat. Su superficie, 1.25 kilómetros cuadrados. Su población, 0 humanos y tal vez un par de pingüinos. El lío está justo en el límite marítimo, por lo que fue objeto de disputa entre Canadá y Dinamarca por décadas. De hecho, en 1973 inició la Guerra del Whisky, cuando una empresa canadiense investiga la isla. En 1984, el ministro danés de Groenlandia envió un helicóptero a la isla, dejando una bandera y una botella de whisky. Soldados canadienses hicieron lo mismo unos años después y colocaron la bandera canadiense. Y aunque nunca hubo un enfrentamiento oficial,
porque ¿quién se pelearía por una isla desierta en el medio del Ártico? La guerra del whisky se extendió hasta junio del 2022, cuando ambos países deciden dividirla entre dos para darle una lección a Rusia, quien en ese mismo año comenzó su invasión a Ucrania. Curiosamente, este hecho les dio a los dos países una segunda frontera terrestre, pues hasta antes de esto, Canadá y Dinamarca limitaban únicamente con Estados Unidos y Alemania, respectivamente. En fin, estos han sido los datos de las islas de Canadá. Como puedes ver, a diferencia de las islas de Rusia sobre las que hablamos en este video, algunas de las islas canadienses sí que tienen mayor relevancia demográfica e histórica, mientras que otras, nos dan datos curiosos para entretenernos, como una base a pocos kilómetros del Polo Norte o una guerra por el whisky. ¿Qué otro dato interesante conoces sobre las islas de Canadá? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!